tardes, estimada teleaudiencia de este prestigioso canal de Tele8. Es un agrado, la verdad, estar nuevamente junto a ustedes una semana más a compartir la palabra de Dios, que es a lo que Dios nos ha mandado. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo ha Resucitado, bajo la cobertura del Ministerio Cristo ha Resucitado, con nuestros apóstoles Luis y Ana Zapata, a los cuales enviamos de acá nuestras bendiciones y un saludo. Nuestra iglesia está, el templo, el lugar físico de la iglesia es del Señor. Nuestra congregación está situada en Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Amén. Los horarios de reunión son los miércoles, hora 18, culto de oración. Es el culto en que vamos a estar a la presencia de nuestro Señor, donde vamos a descargar nuestras penas, donde vamos a contarle todas nuestras necesidades, pero no solamente eso. También vamos a tener un tiempo de comunión con Dios, amén, un tiempo de adoración, un tiempo de gozarnos en su presencia. Y la verdad que la presencia de Dios siempre se manifiesta, siempre nos sentimos que su gloria desciende y sabemos que Él está allí, porque la palabra de Dios dice que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo. Y Él siempre está escuchando nuestras necesidades para poder respondernos, pero también escuchándonos estar en su presencia, porque como todo padre amoroso, Él se goza cuando sus hijos van a visitarle. Por eso tú que todavía no te has animado a ir a las reuniones de oración, ve, porque papá te está esperando, amén, para que vayas a visitarlo. Y los domingos, hora 18, es el culto general, el culto donde vamos con un corazón dispuesto de nuestro corazón a rendirle culto a Él. Amén, porque sí, es a lo que vamos realmente, a rendirle culto a nuestro Señor, culto de adoración, culto de alabanza, culto con nuestras vidas. Y es cuando escuchamos su palabra, su sabio consejo, aquel que nos indica el camino a seguir, aquel que nos va guiando con su cayado, como dice el Salmo 23, que Él es nuestro pastor. Entonces Él con su cayado nos va indicando cuando nos vamos saliendo del camino a través de su preciosa palabra. Por eso en esta hora yo te invito a que vayas los domingos a tener ese culto general, los miércoles la oración, y también los sábados para los jovencitos, para los adolescentes y también para los que sean más grandes. Están las puertas abiertas, no solo para adolescentes, también para los niños que quieran ir. Habemos varias personas dispuestas para poder atenderlos a todos. El culto hora 17. Los invitamos que se animen a ir, que la verdad que se van a sentir contentos, porque no hay nada más hermoso que estar en la casa del Señor. Es en el lugar que mejor vamos a encontrar el refugio, vamos a encontrar todo, vamos a estar contenidos y sobre todo vamos a estar en su presencia. Y vamos, a raíz de todo esto, vamos a leer un pasaje que está en el libro de los Hechos, está un joven que estaba en la casa del Señor. Ya sabes que te estoy hablando de Eutico. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7 en adelante. No, del versículo 8 voy a leer yo. Y había muchas lámparas. Bueno, comenzamos del 7, perdón. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, la verdad que este pasaje
Es un pasaje muy conocido, pero es un pasaje muy lindo en el cual yo meditaba mucho. Primeramente, como modo de información, es la primera vez que vemos que dice que se reunían el domingo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Sabemos que antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor, cuando aún la iglesia no se había formado, se reunían los sábados, el día de reposo. Pero el libro de los Hechos es el libro justamente cuando comienza el nacimiento de la iglesia. Es cuando comienza la iglesia, y ya vemos que la primera mención que se hace ya en el libro de los Hechos, cuando la iglesia ya fue formada, cuando Cristo había muerto, resucitado, y ya habían comenzado los apóstoles a llevar la palabra y se había formado la iglesia. Es más, con la muerte y resurrección de Jesús comenzó una nueva dispensación. Terminó la dispensación de la ley y comenzó la dispensación que le llamamos de la gracia, de la iglesia o la del Espíritu Santo. Amén. O sea que acá vemos que ya en esta nueva dispensación que era la de la iglesia, estaban reunidos por primera vez el día domingo, el primer día de la semana. Amén. Sí, que es como nosotros lo hacemos habitualmente, porque es el día del Señor. Por supuesto, hay congregaciones que lo hacen los sábados y está perfecto, pero siguiendo el ejemplo bíblico, normalmente hacemos las reuniones los días domingos porque es el día del Señor y es cuando vamos a rendirle ese culto que Él se merece. Porque muchas veces decimos, vamos al culto, el culto estuvo feo, el culto estuvo lindo, pero no, hermanos, el culto no es algo hecho para nosotros, somos nosotros que vamos a rendirle culto a nuestro Señor. Y a través de nuestra adoración, de nuestra entrega, Él nos da su consejo, como dije previamente. Y bueno, y ahí es cuando comenzamos a crecer en los caminos del Señor. Amén. Bueno, volviendo al tema de Eutico, el primer día de la semana estaban reunidos para partir el pan, Pablo y los apóstoles. Pablo estaba por irse al otro día, y entonces iba a demorar, y posiblemente capaz no volviera a ver a estos hermanos. Por eso le estaba dejando instrucciones de cómo debían conducirse todo ese tiempo. Y dicen que acá que había un joven sentado en la ventana que en un momento estaba vencido de un gran sueño. Pero primero dice que rendido de un sueño profundo y fue vencido por el sueño. O sea que vemos que había un joven que se había sentado a la ventana, que estaba con sueño, que peleó con el sueño, pero el sueño al final lo venció y cayó de la ventana. Pero hubo una buena noticia. Había un siervo allí que fue y se acercó a él, pero de él vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar de Eutico. Eutico que estaba en la ventana sentado y que se cayó, que entró en un sueño y que cayó. Por eso en este momento queremos hacer hincapié en o pensar por qué motivos se cayó de la ventana Eutico. Tal vez cayó de la ventana porque él se sentó ahí, buscó la penumbra, porque dice que había muchas lámparas, o sea que estaba iluminado, y él buscó un lugar de penumbra. No sabemos por qué, si porque le daba aire, porque hacía mucho calor, porque las lámparas hacían dar calor, porque el caso es que Eutico no estaba en la luz, la palabra de Dios dice que somos la luz del mundo y tenemos que venir a la luz. Él estaba en la penumbra. ¿Por qué a veces nos ponemos en la penumbra y no vamos a la luz? Porque no queremos que se vean nuestras debilidades. Tal vez esto fue lo que le pasó a Eutico. Tal vez fue por eso. Tal vez, porque tenía calor.
fue acariciado por el viento del mundo, y cayó. Le entró el sueño y cayó. Y cayó del tercer piso y se murió. Pero qué importante que aunque Eutico en este momento podríamos decir que si estaba en tinieblas, que era un cristiano tibio, que estaba dentro de la iglesia, pero que no estaba bien firme a las cosas de Dios, como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Pero qué importante que también había un siervo allí que cuando lo vio caer no lo juzgó, no lo criticó, no le dijo insensato, no le dijo tantas cosas que a veces nosotros cuando vemos a alguien que está tibio, a alguien que está débil, a alguien que está en las penumbras porque no quiere que se vean sus debilidades, muchas veces nosotros nos levantamos en juicio contra ellos, y esa no es la actitud que debemos tener. Como hijos de Dios y como líderes debemos tener esa actitud que tuvo Pablo. Pablo inmediatamente cuando vio que este joven cayó, como muchas veces hemos caído nosotros en el camino, bajó corriendo y se posó sobre él. O sea, ¿qué vemos en esa actitud de Pablo? Vemos primeramente un gran amor y que él se identificó con la debilidad de ese joven, y él lo que quiso al posarse sobre él fue impartir de lo que tenía en él. Él vino y ni siquiera es un comentario de qué insensato Eutico, no. Salió corriendo a abrazarlo y a impartirle la vida que estaba en él, a impartirle el amor que había en él. Por eso qué importante que nosotros como líderes, nosotros como en el área que Dios te haya puesto, tengamos siempre ese amor para aquellos que están débiles, para aquellos que están caídos, para aquellos que están por caer, tratar de que no caigan. Y al que cayó, ir a buscarlo. Hermano, si en este momento tú te sientes caído, si en este momento tú estás en una esquina, cuando otras veces estuviste en la iglesia sirviendo a Dios, nosotros te pedimos en esta hora, porque no sabemos dónde estás, pero si sabemos dónde estás, vamos a ir a buscarte, vamos a ir a abrazarte y vamos a decirte, vuelve al camino de Dios. Jesús te está esperando con sus brazos abiertos, y que nosotros, que por favor podamos, hermanos, hermanas, líderes, tener ese sentir de Pablo, que ese amor esté cada día más profundizado en nosotros y que podamos ir a buscar a aquellos que están caídos. No los condenemos, ya tienen suficiente con haber caído. Démosle de nuestro amor, que es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Este pasaje es tremendo, estimado televidente, amigo y amiga y hermano en Cristo Jesús. Es tremendo porque es rico, porque aquí, como hablaba recién la pastora Cecilia, estaba Pablo, el apóstol Pablo, llevando el mensaje a los cristianos de Troas. Pero también había un joven y había muchas lámparas, dice. Yo quiero profundizar un poquito más en este pasaje porque, como te dije al principio, es rico espiritualmente y es de mucha bendición y de exhortación para aquel que realmente tenga interés en escuchar. Yo primeramente, antes de seguir con Eutico, voy a leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Juan. Creo que últimamente casi todos los programas lo hemos venido mencionando. San Juan 3:16 en adelante, porque después de que de lo que sabemos todo, porque yo siempre le digo a los miembros de la Iglesia Aposento Alto, San Juan 3:16 lo tenemos que saber todos los cristianos de memoria. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, como estaba diciendo recién la sierva, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz
vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y viene a la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es muy profundo, esto es tremendo, esto es maravilloso. Pero bueno, eso es para llevarte al contexto, como se decía anteriormente. Eutico había buscado un rincón, había buscado una ventana, tal vez separado de las lámparas. Voy a hacer hincapié. Pablo se iba de Troas y no quería dejar nada a la deriva, nada al azar, porque indudablemente que los viajes misioneros de Pablo eran muy extensos y eran muy sacrificados, porque como siempre decimos, ahí no había ni ómnibus, no había ni aviones, no había nada, había que moverse en barco o a pie, o en camello o en asno, lo que sea. Pero eran precarias las vías de transporte en ese tiempo. Entonces Pablo, ¿qué hombre mejor indicado que Pablo? Pablo fue un joven, oh bendito Dios, que también estuvo en el mundo. Fue un joven que realmente se gozaba cuando lo mataban a Esteban. En Hechos capítulo 7 está cuando lo matan a Esteban, al diácono. Y Pablo, que era Saulo, consentía la muerte, lo mataron a pedrada a Esteban. Y entonces dice que arrojaron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y Saulo es Pablo, porque más adelante se le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Entonces, él sabía las cosas del mundo, las conocía perfectamente bien y sabía lo que era el pecado y sabía lo que era estar apartado de Dios, porque él vivía por la ley. Entonces, qué mejor que te exhorte, que te anime, que te hable un hombre, en este caso voy a hablar de quién está hablando, que Dios permitió que pasara por cantidad de cosas en el mundo, pero infinitas las cosas que yo pasé por el mundo, pero no era para que se enseñoreara Dios de mis cosas, porque dice que él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y entonces un día, cuando ya estaba al límite de mi vida, él me llamó a su presencia. Y es por eso que le puedo hablar a un alcohólico, a un drogadicto, a un deprimido, a un murguista, a todo le puedo hablar, porque todo pasé por esas cosas. Pero ¿qué pasa con Eutico? Dice que en el aposento alto, gloria a Dios, nuestra congregación, nuestra iglesia también se llama aposento alto, estaba Pablo predicando la palabra. Y había un joven llamado Eutico sentado en la ventana, y había muchas lámparas también. La luz del mundo somos nosotros, porque Dios dijo que Jesucristo es la luz del mundo. Él envió a la luz del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros resplandezcamos. Y había muchas lámparas físicas, de esas que para alumbrar, y había muchas lámparas espirituales que somos nosotros, los hijos de Dios. Y dice que Eutico estaba sentado en la ventana. La ventana representa al mundo. ¿Por qué? Porque Eutico estaba escuchando, pero no muy atento. ¿Por qué? Porque Troas era una ciudad marítima, y entonces cuando Eutico se sienta en la ventana, escuchó por un momento la palabra, pero después la brisa del mundo. Tené cuidado, joven. Tené cuidado, mujer. Tené cuidado, hombre. Porque el mundo es astuto. Satanás, diablo, es astuto y va a querer comenzar a acariciarte sutilmente para sacarte de las cosas del Señor. Y dice que Eutico estaba ahí y de repente entró en un sueño profundo, y peleó con ese sueño. ¿Hasta qué? Hasta que el sueño lo venció. Y así es el enemigo de nuestras almas. Él comienza sutilmente a hacerte adormecer espiritualmente para después que caiga. Pero qué importante, iglesia amada del Señor, y qué importante, hermanos televidentes, oh bendito Padre, que haya hombres y mujeres dispuestos a decir, mira, cayó bueno, que se arregle como pueda. No, el apóstol Pablo dice que descendió a prisa y no lo cuestionó, no lo rezongó, no lo maltrató, al contrario,
se postró sobre él y lo abrazó. Y qué importante es, bendito Dios Todopoderoso, para un hombre que está desechado por la sociedad, que está desechado por la gente, la gente habla cualquier cosa referente a algunas verdades, otras mentiras, pero que venga un hijo de Dios y te transmita, te traslade lo que Él tiene, te traspase lo que Él tiene, ese amor de Dios, porque Dios es amor. Podrás tener esto, aquello, podrás ser un predicador sobrenatural, pero si no tenés amor, nada sos. Lo dice en 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. Podés tener todo lo que pueda tener un cristiano, pero si no tenés amor, y eso era lo que le sobraba al apóstol Pablo. Le sobraba amor, porque descendió a prisa y lo abrazó a Eutico y dice que volvió a la vida. Y lo llevaron nuevamente al aposento alto y estuvieron hasta el alba y se regocijaron grandemente. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? La ventana. Ten cuidado con la ventana espiritual. Tú que hoy estás firme, estás sirviendo al Señor, ten cuidado, porque en algún momento de tu vida podés, en tu ignorancia, por estar desatento, te podés sentar a la ventana espiritual y vas a ser acariciado por todas las tentaciones que hoy en día hay en el mundo. Y no te va a seducir a los gritos ni nada, te va a seducir con cosas lindas, con cosas hermosas, ya sea ante tus ojos o en tus pensamientos. Por eso es importante, siempre lo digo, lo dije, lo digo y lo diré, como siempre digo, Efesios capítulo 6. Ponte la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo no respeta nada. No lo respetó a Jesús, va a respetar a nosotros. Por favor, Él te va a querer tentar y va a querer que tú caigas como cayó Eutico. Pero si hay algún hermano, alguna hermana que haya caído, que haya sido seducida, que haya entrado en un sueño espiritual y haya caído, no los cuestionemos. Como dije, digo y diré, sacame el pie de encima, me quiero levantar. Y ese es el trabajo de los hijos de Dios, no cuestionar a los hermanos, sino exhortarlo, animarlo a que sigan en la brecha, que sigan tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos un día ser salvos. Acá no hay griego ni judío, como dice la Biblia. Acá no hay rico ni pobre. Aquí no hay rubio ni afrodescendiente. Aquí somos todos iguales, porque fuimos comprados con la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué tenía amor Pablo? ¿Por qué tenía amor Pablo? Porque Dios tuvo amor para con él, porque cuando él se prestaba, bendito Dios de la gloria, yendo en una cabalgadura con una cantidad de soldados hacia Damasco a perseguir a los hijos de Dios, porque era un perseguidor de la iglesia, Dios en su infinito amor, bendito Padre amado, oh Señor amado, porque dice que el Señor escoge lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Cuando Saulo iba a prisa para castigar a los cristianos de Damasco, oh bendito Dios, Dios se le apareció y le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y cae de la cabalgadura el apóstol Pablo hoy en día, que conocemos por el apóstol Pablo, cae de la cabalgadura, y ahí automáticamente, desde el suelo dice: ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Enseguida reconoció la voz de Dios. Oh Señor amado, ¿quién eres, Jesús, al que tú persigues? Dejemos de perseguir al Señor, porque el Señor es amor. Jesús vino a saldar esa deuda que vos ni yo podíamos saldar. Por eso era Eutico, porque Dios no hace acepción de persona. Entonces, esa deuda no la podíamos pagar ninguno, estábamos todos destituidos, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Dios todopoderoso, el que tiene amor, el que le sobra amor, el que es amor, bendito Dios, dio a su Hijo unigénito para que esa deuda fuera saldada. Fuimos justificados
por el Señor Jesucristo. Fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Entonces, no queremos que queden euticos en el campo de batalla. Queremos euticos que hayan caído y se hayan vuelto a levantar. ¿Para qué? Para que sigan glorificando y exaltando y testificando cuán grande es el amor del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y muchas veces cuando no nos queremos levantar, ¿qué pasa? Lo que leímos en San Juan capítulo 3 del 16 en adelante. Porque vuestras obras son malas y buscamos los lugares que no haya luz para que no se vean, pero al Señor no se le pasa nada por alto. Al Señor no se le pasa nada por alto, porque Él conoce desde y hasta la eternidad. Él sabe nuestros pensamientos antes que nosotros los manifestemos. Y por eso es que tengamos cuidado, iglesia amada del Señor. Tengamos cuidado, tú, varón y mujer que no conocen a Jesús, porque podés hacer las cosas en la oscuridad, pero el Señor las va a traer a luz algún día. No hay nada oculto que no salga a luz. Claro que sí. Entonces, volvamos a Eutico. No te sientes en la ventana espiritual. ¿Por qué? Porque hay lámparas en el aposento alto. Hay hombres y mujeres que están alumbrando tu vida. Hay hombres y mujeres que quieren ayudarte, que quieren exhortarte, que quieren animarte, que están orando por ti. Ven a la luz. No andes más en tiniebla. Ven a la luz para que realmente puedas caminar con Jesús. Y realmente Jesús va a hacer en ti, mediante el Espíritu Santo de Dios, cosas tremendas, maravillosas, que tú capaz no la entiendas ahora, porque no has dado el paso de fe o no te has congregado nunca. Bueno, no las entiendes ahora, porque el Espíritu Santo de Dios no se ve. Ese Dios que no lo vemos hace cosas que podemos experimentar y sentir. Yo siempre digo lo mismo, yo te doy mi maletín lleno de dinero y te digo, ve y compra paz. Podrás comprar deleite, podrás comprar lujo, podrás comprar propiedades, pero la paz no la podés comprar. ¿Por qué? Porque a esa la da solamente nuestro Señor y Salvador Jesús. Es el momento, es el día, es la hora que el Señor ha preparado para que tú te levantes de esa ventana y digas, no, acá estoy en un lugar de peligro, porque realmente quiero escuchar la palabra del Señor, pero estoy siendo acariciado por el mundo. Ten cuidado, porque la brisa del mundo, la sutileza del mundo te va a querer atraer, pero yo tengo la seguridad, la certeza y la fe que esta palabra, que este mensaje hoy realmente te va a traer, pero a los pies de Cristo. Y te vas a tomar de la mano del Señor y vas a decir, qué paz que siento, Señor. Qué cosa hermosa que estoy sintiendo. Y claro que sí, que es realmente maravilloso. Pero para eso tenés que dar el paso de fe, para eso tenés que recibir a Jesús en tu corazón. Dile así a nuestro Señor Jesucristo: Señor Jesús, este mensaje me ha impactado. Yo quiero ser un hijo de Dios y te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Hoy te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Dios te bendiga. Te esperamos mañana en la iglesia Aposento Alto, pastora. Dios les bendiga. Los esperamos. Hora 18, Varela 684. ¿Cómo? El Señor es mi rey.